Llega del espacio exterior, sopla con el viento, surca las olas y se eleva con la lava del centro de la Tierra. Justo a tiempo de salvar un planeta en crisis. Tierra, aire, fuego, agua e imaginación. Recursos ilimitados cuyo tiempo ha llegado. Ahora, energías renovables en Maravillas Modernas. La actividad nunca cesa en el edificio regional de clasificación de FedEx. Situado en el Aeropuerto Internacional de Oakland, California, es el centro de envíos gigantes de la zona del Pacífico. 1.700 empleados y un sistema de cintas transportadoras vanguardista clasifican unos 85 millones de paquetes al año. Por este edificio pasan más de 250.000 de paquetes un día cualquiera, y nosotros en un mes usamos aproximadamente entre 450 y 500.000 kilovatios hora de potencia. Para cumplir las exigencias de electricidad, FedEx decidió construir su propia central eléctrica. Es silenciosa, no tiene partes móviles y convenientemente está situada en el tejado. Aprovechando el sol abundante y 7.500 metros cuadrados de espacio sin utilizar, FedEx contrató a Sharp Solar en 2005 para diseñar este sistema eléctrico fotovoltaico. Hoy suministra el 80% de las necesidades energéticas del edificio. Estamos ante un sistema que tiene 904 kilovatios. Es un sistema muy grande. Puede que sea el más grande instalado en el tejado de un edificio comercial en el estado de California. Y está compuesto de unos 5.700 módulos solares. Un sistema tan grande utiliza unas 300.000 células de silicio. Cuando la luz del sol llega a las células de silicio, excita los electrones que se liberan para formar la corriente eléctrica. Unas puntas metálicas de contacto conducen la corriente y completan el circuito. Normalmente 40 células solares componen un módulo y varios módulos se combinan para formar un panel. La energía de los paneles se agrupa, se acumula y se envía a un convertidor. Ese convertidor cambia la corriente continua a corriente alterna. Y ya está. En una fracción de segundo, la luz del sol se convierte en electricidad, suficiente para dar energía a la actividad enloquecedora de abajo. Puede encender la bombilla de un escritorio o podría abastecer a todo el sistema de clasificación. Uno de los mayores beneficios de la energía solar para aplicaciones comerciales es que el sistema normalmente produce su mayor cantidad de potencia cuando el precio de alimentación de los aparatos es más alto, que es a mediodía. Cuando el sistema produce más energía de la que el edificio está utilizando, la energía vuelve a la red y en realidad hace retroceder el contador. El sistema no necesita prácticamente ningún mantenimiento. Estamos encantados con eso, y es solo otra forma de que FedEx pueda reducir su huella medioambiental y aún así siga ofreciéndole un gran servicio a la clientela. ¿Qué clase de beneficio medioambiental puede brindar un tejado? A lo largo de su vida garantizada de 25 años, este compensará 10.800 toneladas de dióxido de carbono. Eso es el equivalente a sacar 1.200 coches de la circulación. En una economía abrumada por el coste de un petróleo y un gas natural cada vez más escasos, y un planeta que ya siente el impacto de un cambio climático derivado de los combustibles fósiles, la revolución tecnológica de nuestra era son las energías renovables. Yo diría bienvenidos al siglo XXI. Las cosas van a ser diferentes. La energía sostenible es algo por lo que nuestros hijos y el público en general se preocupan. Y las energías renovables tienen que formar parte de la solución. El sol, el viento, el agua, el calor geotérmico y la biomasa vegetal son básicamente recursos ilimitados. Y se ha demostrado que son tecnologías que funcionan aquí y ahora. El sol proporciona a la Tierra cantidades de energía inconmensurables.
En una hora, la Tierra recibe más energía del Sol que la que usa toda la raza humana en un año. Con la tecnología actual, unos paneles fotovoltaicos que cubrieran 26.000 kilómetros cuadrados, o cerca del 10% del área de Nevada, podrían proporcionar toda la electricidad que utiliza Estados Unidos. Aunque las células fotovoltaicas que convierten la luz del Sol en electricidad no se descubrieron hasta el siglo XX, la térmica solar, que controla el calor del Sol, es una práctica antigua. Quizá el primer uso de la tecnología térmica solar fueron las casas orientadas al sur. Las culturas antiguas, incluyendo a los indios Anasazi del suroeste americano, diseñaron sus construcciones con orientación sur para maximizar el calor del Sol, que permanece bajo en el cielo sureño durante el invierno. En verano, cuando el sol está alto, la cara rocosa que se alzaba por encima de los edificios proporcionaba una refrescante sombra. Hoy en día sigue siendo un diseño común. Los griegos construyeron ciudades enteras disponiendo las calles de forma que las casas pudieran aprovecharse de la luz del sol durante el invierno, pero lo evitaran durante el verano. Los romanos fueron más allá y descubrieron que los cristales claros atrapaban el calor del sol. Así que cubrieron las ventanas con cristales. Las convirtieron en lo que los romanos llamaron heliocomini, que significa hornos solares. 2 milenios más tarde nació el equivalente a esa tecnología en el siglo XIX, el calentador de agua solar de techo, que atrapa los rayos del sol en un colector de cristal y rápidamente calienta el agua que hay en las tuberías de cristal aisladas. A principios de Pasadena, California, usaban calentadores de agua solares. Hoy en día se usa el mismo concepto para proporcionar agua caliente a millones de personas de forma económica, hasta en climas fríos y nubosos. En casi todos los hogares, el mayor gasto de gas natural se produce al calentar el agua. Y utilizar el sol para eso es mucho más barato. La energía térmica solar también puede producir electricidad de forma económica. Las centrales eléctricas solares gigantes, como esta del desierto de Mojave en California, no utilizan paneles fotovoltaicos para convertir la luz en electricidad. En su lugar, unos espejos dirigen los rayos del sol a un fino tubo absorbente que pasa por el punto focal del espejo. Dentro del tubo hay un aceite sintético que se expande con el calor intenso. Como a unos 1000 grados centígrados. Un consejo: no ponga nunca la mano en el foco de un espejo concentrador, porque le haría instantáneamente un agujero en la mano. El aceite supercalentado convierte el agua en vapor, que mueve las turbinas. El aceite entonces vuelve a fluir por el circuito cerrado. En zonas secas y calurosas, las centrales térmicas solares generan muchos megavatios a un precio más bajo que la típica red energética. De hecho, las centrales térmicas solares que ocuparan ese mismo 10% de Nevada también podrían cubrir las necesidades eléctricas de Estados Unidos. Mientras, la tecnología fotovoltaica está tomando la delantera en su segundo siglo. Ha recorrido un camino muy largo desde 1904, cuando Albert Einstein demostró por primera vez que la luz estaba compuesta de paquetes diminutos de energía, conocidos como fotones, que se pueden convertir en electricidad. Las células fotovoltaicas empezaron a cobrar importancia en los años 50 gracias a la carrera espacial. Los dos primeros Sputnik que salieron tenían unos transistores que costaron muchos millones de dólares y se estropearon en cosa de una semana y media porque los hacían funcionar con pilas de linterna. Acabamos de fabricar el primer satélite terrestre artificial del mundo. Los satélites impulsados por energía solar del programa espacial estadounidense, por otro lado, fueron un éxito inmediato. Los paneles fotovoltaicos siguen impulsando satélites y sondas espaciales por el sistema solar. En ese sentido, el estilo de vida del siglo XXI, desde el posicionamiento global a las comunicaciones, depende completamente de la energía solar. La Guardia Costera estadounidense se convirtió en la primera usuaria con base terrestre de tecnología fotovoltaica, haciendo funcionar sus boyas remotas y estaciones meteorológicas con paneles solares conectados a baterías. En los años 70 y 80, los paneles solares funcionaron a la perfección durante una de las peores sequías que han azotado a África.
La energía solar se utilizó para bombear el agua que había a 12 metros por debajo de la tierra árida, salvando muchas vidas. De hecho, probablemente uno de los usos más valorados de los paneles fotovoltaicos es proporcionar agua potable en el mundo en desarrollo. Para los que ya están conectados a la red eléctrica, la tecnología fotovoltaica se está haciendo cada vez más viable. Una casa, digamos, de 2 habitaciones en un barrio residencial estadounidense recibe suficiente energía en su tejado para abastecerse de sobra a sí misma. En realidad no hace falta que haga tanto sol como se cree para que funcionen los paneles. El programa solar de más éxito del mundo está en Alemania y sale menos el sol allí que en Seattle. Por ahora, los paneles fotovoltaicos siguen siendo caros, haciendo que la energía solar sea entre 2 y 5 veces más cara que la energía normal de la red. Pero los hogares conectados a la red eléctrica pueden venderle a la compañía el acceso a la electricidad en hora punta con recargo. Los sistemas se pagan solos. Se podría recuperar la inversión en solo 4 o 5 años. Y en general para los sistemas residenciales hablamos de 10, 12 años. Eso sin contar algunos de los otros beneficios, como por ejemplo la protección ante las subidas de las tarifas eléctricas o el aumento del valor de la propiedad. Hasta ahora el coste principal de las células solares ha sido el silicio ultrapuro necesario para la reacción fotovoltaica. Pero más de una empresa quiere cambiar eso. La industria de la tecnología fotovoltaica se basa principalmente en láminas de silicio para fabricar células solares de gran eficacia, pero son muy caras. La tecnología nanosolar utiliza películas muy delgadas de material fotovoltaico en vez de esas láminas tan caras. Más que silicio nanosolar de Palo Alto, California, utiliza una mezcla de elementos semiconductores. Usamos cobre, indio, galio, azufre y selenio. Como eso es muy largo, lo abreviamos diciendo CIGAS o CIGAS. La belleza del material está en que absorbe la luz del sol muy rápidamente y se pueden hacer capas muy finas. Es tan fina que el material absorbente se fabrica a escala nanométrica y luego se imprime literalmente sobre un sustrato de aluminio como si fuera tinta fotovoltaica. En esta máquina experimental, el aluminio se mueve muy despacio, pero se puede hacer que esta máquina funcione a decenas o incluso cientos de metros por minuto. Y por eso, estas máquinas relativamente baratas se pueden usar para hacer una enorme cantidad de células fotovoltaicas de bajo coste. Los paneles solares de película fina, así como sus contrarios de silicio, se pueden fabricar directamente sobre la superficie de los edificios, como en los tejados, en los cristales de las ventanas o en un futuro próximo en la pintura. Las llamadas células fotovoltaicas integradas en edificios reducirán el precio de la energía solar aún más. No estás comprando los paneles y la infraestructura por separado, lo compras todo de una vez. Mi laboratorio ha estado observando previsiones de obtención del 20 al 25% de la energía total del sol, fabricando ese material ubicuo que se puede poner en cualquier parte. El calor del sol también da lugar a una fuerza invisible y poderosa conocida como viento. En el futuro de la energía, el viento es una fuerza que hay que tener en cuenta. Arropado entre las suaves colinas del centro del estado de Nueva York, se encuentra el proyecto eólico Fener, propiedad de Enel Norteamérica. Aunque no es el proyecto de energía eólica más grande del mundo, representa el nuevo pensamiento sobre energía eólica. Más grande, más inteligente y menos turbinas eólicas, lo que elimina la necesidad de decenas de turbinas más pequeñas. Fener está compuesto de 20 turbinas fabricadas y mantenidas por GE Energy. Cada una se alza 65 metros de altura. Tiene un rotor de 60 metros de diámetro, un poco más largo que la envergadura de un 747, y produce 1,5 megavatios de electricidad. Si observamos la típica casa neoyorquina, este proyecto de energía eólica puede abastecer a unos 14.000 hogares a lo largo de un año. La conversión del viento en electricidad comienza cuando el viento fluye por las palas de forma aerodinámica de los rotores. La combinación de empuje y arrastre hace que las palas giren.
Existe una tremenda cantidad de energía cinética en el viento, y de forma parecida a navegar o a despegar un avión del suelo, las palas del rotor capturan esa energía cinética y proporcionan empuje. Ese empuje, como en una hélice, se convierte en rotación. Esa rotación extrema trabaja dentro de la central eléctrica de la turbina, a 60 metros sobre el suelo. Las palas recogen la energía del viento y la convierten de energía eólica a energía mecánica. La transmite por el eje principal hasta la caja de cambios, que la hace pasar de 1 a 70 revoluciones. Y de ahí pasa al eje de salida de la caja de cambios, pasando por el generador, que entonces produce energía. El generador opera entre 850 y 1400 revoluciones por minuto. Desde el generador, la corriente eléctrica va por la torre hasta los cables subterráneos de transmisión y de ahí a la red eléctrica. El reto principal de la energía eólica es el hecho de que no sopla el viento constantemente en todas partes. La solución es diversificar la situación de las turbinas eólicas y colocar las turbinas hacia el viento. Los controles computerizados pueden girar toda la turbina hasta 360 grados para atrapar los vientos predominantes. Esos controles también dirigen las palas individualmente para conseguir una posición óptima. Cada eje puede operar independientemente los unos de los otros. Todas las palas se inclinan en el mismo grado al que se les indica y se mantienen en esa posición. Cada turbina se conecta por sí sola, no necesita ninguna interfaz humana para hacerlo. Se necesitan técnicos para llevar a cabo el mantenimiento de las turbinas. Y para cambiar alguna bombilla de vez en cuando. Los que tengan vértigo, que se abstengan. Tengo la suerte de tener posiblemente la oficina con las mejores vistas del condado de Madison. Si te asomas desde arriba, la vista es absolutamente increíble. A los grupos de turbinas eólicas se les suele llamar campos eólicos, y en el caso de Fenner, realmente es un campo. La tierra pertenece a agricultores de la zona como Donna Griffin. Para los propietarios de las tierras, pasarse a lo ecológico ha sido una buena forma de ganarse un dinero. Tenemos un contrato de usufructo con ellos, por el que pagan por la producción de cada turbina. Es solo una cosecha más que recoger. Es mucho más fácil de recolectar que otras cosechas. El viento es gratis. Siempre que las turbinas giren, sabemos que nos van a pagar. Desde Nueva York a Dakota del Norte, las tierras de cultivo y desérticas estadounidenses se están convirtiendo en centrales eléctricas movidas por el viento. Estados Unidos tiene algunos de los mejores recursos eólicos del planeta. Para que se hagan una idea, Dakota del Norte y del Sur, en teoría, tienen suficiente viento para abastecer de energía a todo el país. El reto es aprovecharlo, la transmisión y la distribución. Pero si observamos el centro del país, los recursos eólicos son tremendos. Si nos fijamos en las líneas costeras, los recursos eólicos son enormes. La agricultura y la energía eólica tienen una larga historia común. De hecho, fue en la agricultura donde la energía eólica tuvo sus mayores avances. Los famosos molinos holandeses utilizados desde 1390 vieron muchas innovaciones a lo largo de los siglos, incluyendo bordes anteriores aerodinámicos en la punta de las palas, ligeras y de madera, que aumentó drásticamente el arte del empuje aerodinámico. Estas dinamos preindustriales se utilizaban principalmente para el drenaje y para moler el grano para hacer harinas. A finales del siglo XIX y principios del XX, los molinos pequeños de las tierras de cultivo estadounidenses fueron los primeros en emplear unas palas ligeras de acero, que producían una rotación significativa hasta con poco viento. Algunas de esas máquinas fueron las primeras en convertir el viento en electricidad. En el último siglo se han instalado muchos molinos de viento en el oeste de California para hacer funcionar bombas de agua para la agricultura y para el ganado. Así que en realidad pusimos en marcha gran parte del país con energía alternativa. Era lo normal entonces, pero luego se dejaron de utilizar cuando el precio del petróleo y los combustibles fósiles bajó tanto. La nueva era de la tecnología eólica empezó a principios de los años 80, cuando Thon Systems comenzó a colocar turbinas de 50 kilovatios, diminutas comparadas con las de hoy, en las colinas de Tehachapi, California. Durante los 80 pasamos de 50 a 60 kilovatios a los 200 kilovatios a finales de la década. Durante los años 90 las turbinas eran de unos 550 kilovatios y luego pasamos a los 750. Y entonces, a finales de la década, ya habíamos pasado a 1,5 megavatios.
La empresa también fabricó turbinas de velocidad variable que permitían a los rotores acelerar y generar energía adicional durante las ráfagas de viento más violentas. Avances como ese, junto a los controles computerizados más inteligentes y diseños para rotores más ligeros, baratos y aerodinámicos, han hecho que el coste de la energía eólica sea tan competitivo como el del gas natural o incluso el del carbón. La energía eólica está experimentando un crecimiento exponencial. Varios países europeos obtendrán dentro de poco el 20% más de su electricidad del viento. En junio de 2006, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que también intentaría llegar a ese 20%. Ahora mismo, la cifra se encuentra en menos de un 1%. Mientras los ingenieros sigan haciendo las turbinas más flexibles y económicas, se puede esperar que cada vez sean más grandes. Como siempre, cuanto más grande sea el rotor, más energía se podrá capturar. Algunas de las turbinas más grandes están haciendo su agosto en el océano. Ya hay planes para que las turbinas más grandes, de más de 5 o 6 megavatios, se pongan cerca de la costa, mar adentro. Vemos muchas oportunidades técnicas para seguir avanzando en la tecnología eólica, incluso más de a donde hemos llegado ya. Estamos haciendo progresos. Somos el futuro. Estamos reduciendo nuestra dependencia del petróleo y estamos intentando salvar el medio ambiente al mismo tiempo. Es un extra. Es una tecnología viable. Es económica. Es fiable. Bueno, ¿qué más necesitamos saber? El viento es ciertamente una tecnología fresca, pero esta también. La energía geotérmica es lo bastante caliente para abastecer a un país pequeño. Un pequeño país isleño, rodeado de volcanes y situado justo por debajo del Círculo Polar Ártico, ha surgido como un líder mundial en energías renovables. Aprovechando su abundancia de fuego y agua, la gente de Islandia se ha hecho casi energéticamente independiente. Las altas precipitaciones y el deshielo proporcionan energía hidroeléctrica que representa el 80% de la electricidad de la nación. Esa agua también se filtra a los acuíferos subterráneos y choca directamente con las rocas calentadas por el magma, que en Islandia se encuentra cerca de la superficie. Esa colisión provoca géiseres, fumarolas, chimeneas humeantes y la fuente renovable conocida como energía geotérmica. Los islandeses llevan cientos de años utilizando el agua caliente geotérmica para lavar la ropa y bañarse, pero hasta mediados del siglo XX los ingenieros no empezaron a aprovechar el recurso a una escala suficientemente grande como para sustituir a los combustibles fósiles importados y tan caros. Para nosotros aquí en Islandia es local, es nuestra. Es una fuente autóctona. Es mucho más barata que otras fuentes que tenemos y es ecológica. Por eso creemos que tiene muchos beneficios. El agua geotérmica lleva calefacción y agua caliente al 93% de los hogares del país. El vapor geotérmico genera el 17% de la electricidad islandesa. En total, la geotérmica proporciona más del 50% de las necesidades energéticas totales de Islandia. La central eléctrica de Nesjavellir es un edificio de uso doble. Aprovecha la energía geotérmica para suministrar electricidad, así como agua caliente. Ambos productos finales empiezan aquí, en una de las 15 perforaciones de hasta 2.000 metros de profundidad. El pozo de perforación está recubierto de cemento hasta una profundidad de unos 600 metros. Por debajo de eso, el pozo está alineado con un tubo de metal que permite que asciendan el vapor y el agua caliente, que sale con fuerza hacia la superficie bajo la gran presión. Una perforación se descarga sola, no hace falta bombeo. Solo hay que poner un juego de válvulas muy potentes en la parte superior para controlar la salida. La mezcla de vapor y agua caliente se envía a un módulo de separación. Desde ahí, el agua y el vapor toman caminos distintos.
el vapor se dirige al desempañador para eliminar la humedad que podría dañar las turbinas. El exceso de vapor de agua se expulsa al exterior, junto con pequeñas cantidades de otros gases de efecto invernadero. En un año, esta central eléctrica libera 12.000 toneladas de gases de efecto invernadero, lo que una central eléctrica de carbón en 5 días. La central eléctrica geotérmica para obtener electricidad funciona exactamente como se usa el carbón o el petróleo en cuanto a las turbinas, salvo que esto es vapor natural. Para la producción de electricidad se utiliza, en realidad, la presión del vapor, no del mismo calor. El vapor hace girar una de 4 turbinas a una velocidad de 3.000 revoluciones por minuto. Las turbinas se combinan para generar 120 megavatios de electricidad que se envían a Reykjavik. Nesjavellir es una zona geotérmica de gran temperatura, lo que quiere decir que el agua que hay bajo la superficie está lo bastante caliente para disolver el azufre y otros minerales corrosivos. Por eso, no se puede usar directamente en el sistema de calefacción de la población. En cambio, la central eléctrica utiliza el agua geotérmica para calentar el agua fría potable que se extrae de un acuífero cercano. En la primera fase de calentamiento del agua, el exceso de vapor de las turbinas que producen electricidad se usa para calentar el agua hasta los 52 grados. 52 grados centígrados no es lo suficientemente caliente para nosotros. Tenemos que calentar el agua un poco más, hasta los 86 grados. Eso son casi 187 grados Fahrenheit. Eso lo hacemos en el intercambiador de calor. Dentro del intercambiador de calor, el agua geotérmica lleva rápidamente el agua potable a los 86 grados previstos. Esa agua potable, ahora ardiendo, se bombea por las tuberías mientras sube por la colina. Y desde ahí, el agua fluye por las cañerías gracias a la gravedad hasta Reykjavik. El calor que se pierde por el camino supone menos de 2 grados centígrados, son 1,8. Así que se podría decir que las tuberías tienen un aislamiento casi perfecto. Tras proporcionar agua caliente y calefacción, a este sistema geotérmico le queda suficiente calor para derretir la nieve que se acumula en invierno en las aceras a su paso bajo las calles. También permite que en cientos de invernaderos se cultiven frutas y verduras frescas. Hasta se han encontrado otros usos para el agua geotérmica. Único en el mundo de las centrales eléctricas, el agua sobrante de la central geotérmica islandesa suministra el agua caliente, rica en minerales del Lago Azul, un balneario muy famoso. El gobierno islandés se ha fijado una meta a largo plazo muy ambiciosa: convertir todos los coches del país y hasta la flota pesquera para que funcionen con hidrógeno, que es muy limpio, generado por energía geotérmica e hidroeléctrica. Si llega ese día, todas las necesidades energéticas islandesas estarán cubiertas con fuentes renovables. Islandia está lejos de ser el único lugar del mundo con unos recursos geotérmicos tan ricos. Normalmente, donde hay actividad volcánica, hay energía geotérmica. Un estudio estima que 865 millones de personas que viven en zonas volcánicas desde Japón hasta Idaho podrían obtener su electricidad mediante energía geotérmica. Eso supondría el 17% de la población mundial. Pero existe otra forma de energía geotérmica menos exótica, aunque muy efectiva, y que cualquier hogar puede aprovechar. Se conoce como energía geotérmica de fuente terrestre. En casi todas partes del mundo, a unos 3 metros por debajo de la superficie, el aire se mantiene a una temperatura constante de entre 10 y 23 grados. Para capturar ese aire se cava una zanja bajo el edificio, se coloca una tubería y se hace circular un líquido anticongelante mediante una bomba para cebar el tubo. En verano, el líquido expulsará el calor del edificio y proporcionará una temperatura agradable. En invierno, el aire subterráneo calentará el líquido que circulará por el edificio más frío. Es, en efecto, un intercambiador de calor subterráneo. Como el coste de calentar petróleo y gas natural sigue aumentando, cada vez más gente empezará a mirar hacia abajo. Y como todas las fuentes de energía renovables, la geotérmica estará ahí, esperando. La energía renovable claramente tiene lo que hace falta para abastecer la red y calentar nuestros hogares. Pero, ¿qué papel va a desempeñar en el futuro del coche? Desde cultivos para etanol a coches eléctricos hay un debate acalorado.
A simple vista es un taller mecánico típico, pero Biocombustibles Lovecraft en Los Ángeles no tiene nada de típico. Dales 3 horas y unos pocos cientos de dólares y convertirán tu coche diésel para que funcione con aceite vegetal 100% estadounidense. Y también pueden funcionar con biodiesel, aceite mineral, queroseno, fluido de transmisión, aceite de motor. No es que nadie quiera que funcionen con nada de eso, pero pueden hacerlo después de la conversión. El petróleo, que supone el 30% del uso energético mundial, cada vez es más escaso, así que no resulta sorprendente ver a clientes haciendo cola para cambiar a otro tipo de combustible, uno que sea renovable. Para muchos diésel, el proceso de conversión solamente requiere añadir un filtro especial y un intercambiador de calor que utiliza un líquido refrigerante que el motor calienta para que el aceite vegetal alcance la temperatura adecuada. Y si consigues ese equilibrio, el motor funcionará a la perfección. Hasta el coche funcionará mejor que con diésel. El mejor combustible en realidad es el aceite vegetal usado, ya que el proceso de freír hace que se elimine cualquier partícula de agua. Así que si puede, llegue a un acuerdo con algún restaurante y recójalo gratis. Les estará ahorrando una fortuna a ellos y a usted también. Sería porque el restaurante se ahorraría lo que tiene que pagar por deshacerse del aceite y el conductor tendría combustible gratis. Por supuesto, el aceite vegetal nuevo funciona igual de bien. El de semilla de algodón parece funcionar mejor, pero el aceite de soja es más fácil de encontrar. Funciona estupendamente y es el más barato. Así que abogamos por el aceite de soja. Podría sacar de apuros a los agricultores, mantendría el dinero dentro del país y ya existe la infraestructura necesaria. Mientras la idea de hacer funcionar un coche con aceite de cocinar podría provocar algunas risas, el combustible de aceite vegetal forma parte de la solución a un problema serio y mortal. Casi el 20% de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global sale directamente de los vehículos. Además de ser renovables, los biocombustibles de aceite vegetal para biodiesel y para etanol tienen al menos 2 beneficios medioambientales frente a la gasolina. Aportan menos emisiones y menos tóxicas, y lo que es más importante, sus emisiones de carbono podrían quedar compensadas potencialmente por el carbono tomado de la atmósfera cuando el biocombustible era una planta. El biodiesel, que se obtiene de los ácidos grasos de las plantas, y el etanol, un combustible de alcohol destilado de los azúcares de las plantas, son los 2 biocombustibles más populares del momento. Pero también están sacados directamente de la historia automovilística. Rudolf Diesel construyó su motor para que funcionara con aceite de cacahuete, y Henry Ford diseñó un modelo T para que usara etanol. Desde entonces, la llegada del petróleo y de la gasolina entraron en juego y era mucho más barato de fabricar que el etanol. No éramos tan eficaces en su producción. Cada nuevo descubrimiento sobre aceites domésticos baratos echó a los primeros combustibles a un lado. Y ahora estamos casi cerrando el círculo, volviendo a lo que estábamos usando al principio. En Estados Unidos, el producto más comentado del que se obtiene etanol es el maíz. Pero el etanol del maíz produce solo un poco más de energía que la cantidad de combustibles fósiles necesarios para recolectarlo y destilarlo. Por cada unidad de petróleo que se emplea en el proceso de producción, se obtienen 1,3 unidades de combustible de etanol. Así que es ligeramente positivo, pero no lo es tanto como podría ser. En comparación, el etanol de azúcar de caña que usan en Brasil produce 8 unidades de energía por cada unidad de combustible fósil empleada. No solo ese elemento está lleno de azúcares fermentables, sino que el resto de la planta se quema limpiamente para impulsar la fermentación y destilación. El resultado es una reducción importante de las emisiones de carbono, y que los conductores brasileños tienen etanol baratísimo. En el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Golden, Colorado, los investigadores intentan alcanzar niveles parecidos de eficiencia extrayendo azúcares de toda la planta, que incluye la llamada biomasa celulósica.
A los que cultivan maíz les alegrará saber que uno de los cultivos más prometedores es el maíz entero. Los tallos, las cáscaras, las mazorcas, las hojas, todas las partes de la planta de maíz, aparte del grano, que no se recolectan cuando se recoge el grano. Muy a menudo se queda en el campo, porque actualmente no tienen muchos usos. Lo complicado es convertir las fibras duras de celulosa en azúcar utilizando enzimas bioproducidas. Pero la recompensa podría ser tremenda. Con la biomasa estamos hablando de proporciones del orden de 10 a 1, de modo que por cada unidad de energía fósil o petróleo que usas en el proceso, obtienes 10 unidades de combustible ecológico. La cebadilla criolla, conocida como triguillo, puede resultar ser un cultivo para biocombustible más potente. No solo se puede obtener más tonelaje de biomasa en una hectárea de tierra con este tipo de material que con la planta de maíz, sino que tiene muchos más beneficios. No hace falta casi agua o fertilizante para que crezca. Crece muy deprisa. Se puede cultivar una o incluso 2 veces al año y puede crecer en una gran variedad de terrenos, casi desde Dakota del Norte hasta Texas, hasta el sureste. Los biocombustibles no son la única energía renovable para limpiar los automóviles. También está la red eléctrica. Esto es un híbrido de enchufe. Como los demás híbridos, funciona con un motor de gasolina y un motor eléctrico que se carga en parte con la inercia de la frenada. Pero Felix Kramer y California Cars Initiative han cogido esos coches que ya ahorraban combustible, en este caso